Hare Krishna, bienvenidos a todos. Continuando con la lectura del Mahabharata, los Rakshasas muestran su poder. Dhritarashtra lloró al enterarse de la muerte de sus hijos. Oh Sanjaya, tengo miedo. Me asombra oír hablar de la destreza divina de Bhima. Al oír también la humillación de mis hijos, ardo de ansiedad. ¿Cuál será el resultado de esta guerra? Solo recuerdo las profecías de Vidura. Por la influencia del destino parece que sus palabras se cumplirán. Los héroes pándavas están triunfando a pesar de que nuestras fuerzas lideradas por Bhishma y Drona parecían invencibles. ¿Qué austeridades han realizado? ¿Qué conocimiento cultivaron? ¿Qué bendiciones le han sido otorgadas? ¡Ay, mis hijos están condenados! Dhritarashtra comenzó a gemir. Sanjaya lo consoló, pero el rey continuó llorando un rato. Luchando por recobrar la compostura, se aferró a los brazos de su trono dorado y continuó hablando. El destino me está castigando. Dime, Sanjaya, ¿por qué matan a mis hijos mientras los pándavas sobreviven? No veo fin a este océano de angustia en el que me se sumerge. Soy un hombre que desea cruzar el mar a nado. Sin duda, Bhima matará a todos mis hijos. Oh Sanjaya, dime qué están haciendo Duryodhana y sus generales tras la victoria de los Pándavas. Sanjaya se sentó a los pies del rey con los ojos cerrados. Podía ver todo lo que ocurría en el campo de batalla en ambos bandos. Visualizando la escena en la tienda de Duryodhana dijo: escucha atentamente, oh rey, y te lo describiré todo. ¿De qué sirve esperar la victoria? Ya te han hablado muchísimas veces de la posición de los Pándavas. Esos hombres heroicos viven solo para complacer a Krishna y el universo mismo depende de su voluntad. Tus hijos son malvados y han perpetrado numerosos males contra sus primos. Ahora están cosechando los frutos amargos. Luego Sanjaya continuó su descripción de la batalla. Duryodhana entró en su tienda con el corazón apesadumbrado. Decenas de miles de sus tropas yacían muertas en el campo de batalla y Bhima había matado a 14 de sus hermanos. Lágrimas de dolor y frustración le corrían por el rostro mientras se sentaba entre sus consejeros. Dirigiéndose a Bhishma, le habló con una voz cargada de tristeza. Oh abuelo, de mi lado te tengo a ti, Drona, Shalya, Kripa, Kritavarma, Ashvatthama y a muchos otros guerreros invencibles. Todos están dispuestos a dar la vida por mí. Somos muy superiores en número a los Pándavas. En tales circunstancias no puedo comprender cómo podemos estar sufriendo a sus manos. ¿Cómo es, oh héroe, que nos están venciendo? ¿Cuál es el secreto de su éxito? Bhishma, dejando su yelmo de plata a un lado, se giró y miró a Duryodhana. Oh rey, te explicaré una vez más por qué no podemos derrotar a los Pándavas. Por tu propio bien se te ha aconsejado repetidamente que busques la paz con ellos. Has optado por ignorar estas instrucciones, por lo tanto tendrás que sufrir como predijeron todos tus consejeros. He llorado hasta quedarme ronco intentando hacerte entrar en razón. ¿Qué más quieres que diga? Sin embargo, como deseo tu bienestar y el de tus hermanos, lo intentaré una vez más. Bhishma sintió compasión por el afligido Duryodhana, quien lloraba al recordar a sus hermanos, parientes y amigos que habían muerto por él. Aunque el príncipe siempre había desdeñado los consejos de sus simpatizantes, Bhishma esperaba que su sufrimiento lo hiciera más receptivo. El comandante Kuru esperó a que todos los reyes presentes le prestaran atención y entonces habló en voz alta. Oh rey, oh señor de la tierra, no hay ni habrá jamás alguna persona que pueda matar a los Pándavas mientras Krishna los proteja. Te contaré una historia antigua que escuché mientras residía en el cielo con mi madre. Una vez Brahma estaba sentado en su asamblea con los dioses. En ese momento la diosa de la tierra, Bhumi, acudió a él llorando. Dijo que estaba afligida por los actos pecaminosos de los demonios y dánavas, todos los cuales habían nacido en la tierra. Así pues buscó el refugio del Creador no nacido. Oh mi Señor, oró, todos los poderosos y malvados Daityas y Dánavas a quienes los dioses mataron en batalla han aparecido ahora en la tierra como reyes y guerreros.
Ya no puedo soportar la carga de hombres tan crueles que violan y saquean mis recursos para su propio placer egoísta. Sintiendo compasión por Bhumi, Brahma, acompañado por los dioses, fue de inmediato al infinito seno de leche, donde yace el inconcebible Vishnu. Tras ofrecer oraciones a la suprema personalidad de Dios, le contó la difícil situación de la tierra. Brahma escuchó entonces a Vishnu hablarle desde el interior de su corazón, donde el Señor reside eternamente como la superalma de todos los seres. El Señor le anunció que pronto aparecería en la tierra para destruir a los demonios. Sus sirvientes personales se encarnarían junto con él. Todos los dioses debían expandirse mediante su poder místico y nacer en la tierra. Con la ayuda de todos ellos, el Señor ejecutaría su plan divino para la salvación de la tierra. Bhishma hizo una pausa y miró a Duryodhana. Sabía que al Kaurava le importaban poco las historias. Aunque estaba dispuesto a aceptar que Vishnu era un ser poderoso que actuaba por el bien de los dioses, Duryodhana no podía aceptar su identidad como el Señor Supremo. Duryodhana no era un hombre religioso en ese sentido. A pesar de cumplir con su deber religioso como kshatriya, no tenía la idea de servir y complacer a un dios que lo controlaba todo. Creía en su propio poder. Ahora, en un momento de angustia donde era evidente que su propio poder era limitado, Bhishma esperaba encontrar su mente más abierta. Continuó dirigiéndose al afligido príncipe. Ese eterno e indescriptible señor Vishnu ha aparecido ahora como Krishna. En verdad, Krishna es la fuente de Vishnu. No hay diferencia entre las dos personalidades. Oh Duryodhana, ya has oído que Krishna y Arjuna son los dos antiguos rishis Narayana y Nara. Sabe también que los numerosos reyes y kshatriyas que luchaban con ellos son expansiones de los dioses. Los propios Pándavas son todos antiguos Indras de diferentes eras. A través de ellos, Krishna ejecutará su plan divino para matar a los demonios, que se han reunido como tu ejército. Oh Rey, la voluntad de Krishna es infalible. Él es el misterio supremo, el refugio supremo y la gloria suprema. No lo desprecies, considerándolo un hombre común. Debes adorar a ese ser incorruptible de energías infinitas. Los sabios dicen que quien piensa que Krishna es un hombre común es un necio y un pecador. Bhishma se detuvo y Duryodhana se quedó pensativo. Era difícil aceptar que Krishna fuera el ser supremo todopoderoso. Ciertamente era una persona extraordinariamente poderosa, pero Dios, ¿podía algún ser afirmar poseer tal poder? Una gran fuerza o poder yacía más allá de todo, eso era seguro. Pero ¿cómo podía ser una persona? ¿Y cómo podía ser esa persona, ser Krishna, quien se había aliado con sus enemigos? Después de todo, ¿era él, Duryodhana, el rey de los Kurus, realmente una persona tan irreligiosa? Todos los condenaban como tal, pero él siempre había cumplido con su deber y se había esforzado por gobernar al pueblo con justicia. Si existía un Dios, ¿por qué habría de ser antagónico con él? Pero si Krishna era Dios, eso explicaría sin duda por qué los Pándavas resultaron tan difíciles de dominar. ¿Por qué entonces él favorecía a los hijos de Pandu? Duryodhana respiró hondo. Cuéntame más sobre Krishna, pidió con una voz inusualmente baja. Siempre lo oigo hablar como el Ser Supremo. Oh abuelo, deseo saber todo sobre su posición y su gloria. Luego Bhishma describió la opulencia de Krishna tal como la había oído de Narayana, Vyasadeva, Markandeya y Parashurama. Todos estos sabios aceptan la divinidad de Krishna. Lo consideran el amo y el sustentador de todos los seres. Eres el bien queriente y amigo de todos, pero tú no lo ves así. Oh rey, por esta razón te considero un rakshasa de mente y corazón perversos. Estás inmerso en la ignorancia, absorto solo en pensamientos de felicidad egoísta. Por lo tanto no puedes conocer a Krishna. Solo pueden conocerlo quienes están libres de lujuria, codicia e ira, y quienes se consideran sus sirvientes eternos. Oh rey, intenta ver las cosas de esa manera, pues solo eso te llevará a la felicidad eterna. Haz las paces y vive feliz con tus primos. No puedes ganar esta guerra. Tu enemistad hacia Krishna y los Pándavas solo resultará en sufrimiento y derrota. Al escuchar a Bhishma hablar extensamente sobre Krishna, muchos de los reyes que rodeaban a Duryodhana comenzaron a considerar al Yadava como la persona suprema. Incluso Duryodhana empezó a preguntarse, quizás Krishna era algo más que un simple hombre, tal vez era incluso superior a un ser celestial. Pero ya era demasiado tarde para abandonar la lucha. Quienquiera que fuese Krishna, los Pándavas eran enemigos de Duryodhana. Él no les daría nada.
Si querían el reino, tendrían que luchar por él. Incluso si su ejército estuviera compuesto por expansiones de los dioses, sus fuerzas estarían fortalecidas por los Dánavas, cuyo poder era igual al de los dioses. Duryodhana despidió a la asamblea y se acostó. Antes de acostarse, se inclinó ante Krishna. Si el héroe Yadu era en realidad el supremo, no estaría más de ofrecerle algún respeto. Quizás, pensó el rey, su propia fortuna cambiaría. Acostado sobre sus sábanas de seda blanca como la leche, Duryodhana durmió a ratos. Al amanecer del quinto día, los dos ejércitos volvieron a abalanzarse el uno contra el otro. Los guerreros caídos el día anterior habían descansado en un lecho de héroes durante una noche y luego fueron incinerados al amanecer, dejando el campo libre para la acción del día. Enardecidos por la furia de la batalla, las tropas enemigas volvieron a masacrarse entre sí. La matanza no cesó en ningún momento del día. Arjuna demostró su incomparable destreza al recorrer el campo de batalla. El arco Gandiva semejaba relámpagos al disparar innumerables flechas por doquier. Otros grandes guerreros como Abhimanyu, Bhima, los gemelos Satyaki y Yudhishthira también causaron estragos entre los Kauravas. Del lado de los Kauravas, Bhishma y los demás poderosos guerreros continuaron la destrucción del ejército Pándava. Shikandi se enfrentó a Bhishma en repetidas ocasiones con la intención de destruirlo, pero en cada ocasión Bhishma se apartó de la lucha. Drishtadyumna también buscaba constantemente una oportunidad para matar a Drona, pero el preceptor Kuru contuvo su ataque y repelió a Drishtadyumna con su propio ataque irresistible. El hijo de Drupada se preguntaba cómo lograría cumplir su destino, pero desafió a Drona una y otra vez sin miedo. Bhishma también acechaba constantemente cualquier oportunidad para atrapar a los hijos de Dhritarashtra. Estaba decidido a matarlos lo antes posible. Mientras vagaba por el campo de batalla, parecía el dios de la muerte. Prefería luchar con su maza, aunque era igualmente hábil con el arco y frecuentemente llovía ráfagas de flechas sobre los Kurus. El quinto, sexto y séptimo día transcurrieron con numerosas masacres, pero ninguno de los príncipes guerreros cayó en ninguno de los dos bandos. En un intento por limitar la destrucción que Arjuna estaba causando entre sus tropas, Duryodhana asignó a Yusharma a su ejército los Shamshaptakas para que lo enfrentaran. Estos guerreros desafiaban a Arjuna al comienzo de cada día y los Pándavas lucharon con ellos debidamente, matando a miles. A pesar de su inferioridad numérica, el ejército Pándava fue debilitado poco a poco al enemigo. Duryodhana arengó repetidamente a Bhishma y a Drona, acusándolos de parcialidad hacia los Pándavas. Ambos intentaron una y otra vez convencer a Duryodhana de que detuviera la guerra y firmara la paz, pero Duryodhana se mantuvo firme. La lucha continuaría. Al octavo día, Bhima se topó con otros 17 hermanos de Duryodhana y los mató. Aunque era un gran contingente, lo había rodeado y le había lanzado sus armas, este los aniquiló implacablemente con sus flechas. De pie en su carro, era evidente que pretendía matar a todos los hermanos de Duryodhana en ese mismo instante. Solo cuando Drona se adelantó, bañándolo de flechas, pudieron detenerlo. Disparando tantas flechas que Bhima ya no pudo ser visto, Drona permitió que los hijos de Dhritarashtra escaparan. Tras librarse del ataque de Drona, Bhima volvió a rondar el campo de batalla como un lobo entre un rebaño de ovejas. Mientras Bhima asolaba las tropas Kauravas y los demás héroes Pándavas aniquilaban guerreros en otras partes del campo de batalla, Iravan, el hijo de Arjuna, acudió a la batalla. Hijo de la princesa Naga Ulupi, Iravan era un poderoso guerrero celestial. Lideraba una división de guerreros que cabalgaban sobre caballos multicolores criados en las altas regiones del Himalaya. Los caballos estaban revestidos con mallas de acero y guarniciones de oro. Los guerreros Naga que los montaban cargaron contra los Kauravas con gritos aterradores, apareciendo en medio de la batalla como una bandada de cisnes en el seno del océano. La caballería Naga se encontró del otro lado de Duryodhana con la gran división de guerreros a caballo de la región montañosa de Gandhara, liderada por los 6 hermanos menores de Shakuni. Cubiertos con armadura y profiriendo gritos de guerra, se abalanzaron sobre Iravan y sus tropas y penetraron en sus fuerzas con la mente fija en la victoria o en alcanzar el cielo. Iravan rió a carcajadas y gritó a sus seguidores: «Maten a todos estos guerreros por cualquier medio». Los Naga demostraron una destreza deslumbrante en la equitación y la lucha. Sus caballos parecían flotar en el aire y sus armas caían por todos lados sobre sus enemigos. Los guerreros Gandhara fueron aplastados, dejando solo a los hermanos de Shakuni para enfrentarse a los Nagas.
Lanzaron lanzas contra Iraván y perforaron su armadura. Las lanzas sobresalían de su pecho, espalda y enormes piernas. Impertérrito, Iraván desenvainó las lanzas y las arrojó contra sus rugientes enemigos. Desmontó del caballo con la sangre fluyendo de sus heridas. Sacando una temible sable, corrió hacia los hijos de Subala. El poderoso Naga apareció como una montaña en movimiento cubierta de óxidos rojos. Al girar su sable y escudo, se cubrió por todos lados. Aunque los príncipes de Gandhara le dispararon cientos de flechas, no pudieron encontrar ninguna brecha en su defensa. Rodearon a Iraván y lanzaron sus largas lanzas. Derribando las lanzas, Iraván saltó con su sable y les cortó brazos y piernas. Sus miembros mutilados cayeron al suelo, junto con sus armas, armadura y escudos. Iraván entonces blandió su sable con precisión mortal, cercenando las cabezas de sus oponentes. Solo un príncipe, Brishabha, escapó. Corrió a Duryodhana para informarle que las fuerzas de Gandhara habían sido aniquiladas. La ira de Duryodhana estalló. Llamó a Alambuja, un enorme rakshasa de aspecto aterrador. Alambuja se había unido a Duryodhana porque odiaba a Bhima, quien había asesinado a su hermano Baka. Al presentarse ante Duryodhana, el Kaurava dijo: «Contempla la destrucción causada por el hijo de Arjuna. El maestro de las ilusiones, Iraván, solo puede ser detenido por alguien de igual poder. Oh héroe, eres capaz de ir a cualquier lugar de la tierra y del cielo. Puedes asumir formas a voluntad. Ve y mata en batalla a Iraván, el hijo del hermano de tu enemigo jurado». Respondiendo así sea, el Rakshasa profirió su terrible grito de guerra y se abalanzó sobre Iraván. Con su poder místico creó una gran división de demonios montados en corceles. Los guerreros demoníacos portaban lanzas con puntas afiladas y blandían porras manchadas de sangre. Al ver a Alambuja correr hacia él, Iraván reunió a sus jinetes. Entonces los nagas y los rakshasas se enfrentaron. Pronto ambas divisiones fueron derrotadas e Iraván y Alambuja se enfrentaron solos, tal como Indra se enfrentó a Vritrasura en la antigüedad. Mientras el rakshasa se acercaba a Iraván, el naga blandió su sable y cortó la espalda de su enemigo. Alambuja se elevó hacia el cielo y frustró el ataque de Iraván. Iraván, con sus propios poderes, siguió al rakshasa hasta los cielos. Con sus brillantes armaduras, los guerreros parecían dos planetas en colisión. Atacando al rakshasa con gran fuerza, Iraván le apuntó las extremidades y mutiló su cuerpo, pero Alambuja de alguna manera evitó la muerte. En lugar de eso, reapareció de inmediato con un cuerpo nuevo y juvenil. Iraván lo atacó una y otra vez con su sable y hacha de guerra, pero el rakshasa aparecía con un cuerpo nuevo cada vez. Alambuja rugió discordantemente. El sonido llenó el cielo. De repente asumió una forma terrible y prodigiosa e intentó capturar a Iraván. Mientras miles de guerreros observaban desde abajo, Iraván creó sus propias ilusiones. Apareció con una forma enorme similar a Ananta-Shesha. Estaba rodeado de numerosos nagas con forma de serpientes de aspecto terrible. Se acercaron a Alambuja mostrando sus colmillos y escupiendo veneno. El rakshasa, tras reflexionar un momento, adoptó la forma de Garuda. Volando rápidamente, devoró a sus antagonistas. Iraván quedó desconcertado por los poderes ilusorios de Alambuja. Cuando el naga recuperó su forma, Alambuja se abalanzó sobre él blandiendo su gran espada. De un poderoso golpe le cortó la cabeza a Iraván, adornada con aretes y una diadema, y este cayó a la tierra como la luna que cae del cielo. Duryodhana y sus seguidores victoriaron con fuerza y continuaron luchando con renovado vigor. La fuerza de los Pándavas gritaron consternadas. En otra parte del campo de batalla, Arjuna combatía a los Shamshaptakas sin percatarse de la muerte de su hijo. Pero Gatotkacha había presenciado la muerte de Iraván. Enfurecido, lanzó un rugido descomunal. La tierra con sus montañas y lagos tembló al oírse el grito aterrador resonar en las colinas lejanas. Los Kauravas temblaron y sudaron. Sus extremidades se congelaron de miedo y miraron a su alrededor para ver qué había causado aquel sonido espantoso. Abatidos por el grito, huyeron en todas direcciones como una manada de ciervos asustados por un león. Gatotkacha alzó su tridente llameante y avanzó hacia los Kauravas. Lo respaldaban hordas de rakshasas, todos con formas aterradoras. A precipitarse a la batalla, a dispersarse a las tropas enemigas como el viento que arrastra polvo y escombros. Duryodhana vio a sus fuerzas huir aterrorizadas al ver a los rakshasas.
Con un grito de guerra se mantuvo firme para enfrentarlos. Agitó su arco y sacó varias flechas largas y afiladas. Detrás de él se encontraba una gran división de guerreros elefantes. Se abalanzaron sobre los rakshasas, profiriendo sus gritos de guerra una y otra vez. Gatotkacha estaba furioso. Gritando, él y sus leales seguidores se enfrentaron a la fuerza de Duryodhana. Con apariencia de demonios, duendes y monstruos, los poderosos rakshasas atacaron a los elefantes. Con flechas, dardos, sables, lanzas, mazos y hachas de guerra, aniquilaron a los guerreros que los montaban y luego, levantando rocas y árboles, mataron a los elefantes. Aplastando y masacrando a toda la división, los rakshasas rugieron triunfantes. Duryodhana estaba fuera de sí por la ira. Sin preocuparse por su propia vida, se abalanzó sobre Gatotkacha y sus tropas. El poderoso Kuru lanzó innumerables flechas contra sus enemigos. Mató a docenas de ellos que cayeron al suelo gritando. Duryodhana exhibió una destreza asombrosa mientras recorría el campo. Sus flechas volaban como relámpagos y afligían severamente a los rakshasas. Entonces Gatotkacha atacó personalmente a Duryodhana. Aunque Gatotkacha se abalanzó sobre él como la muerte encarnada, Duryodhana no vaciló. El rakshasa se acercó a él y comenzó a reprenderlo. «Oh malvado, hoy saldaré la deuda que tengo con mis padres, a quienes exiliaste. Robaste a hombres tan virtuosos e insultaste a su casta esposa. Oh hombre de inteligencia perversa, miserable de tu raza. Por estos y muchos otros insultos te castigaré. Mantente firme y lucha, si aún tienes valor». Mordiéndose los labios, Gatotkacha lanzó una lluvia de flechas contra Duryodhana. El Kaurava apareció en una montaña bajo una tormenta en plena temporada de lluvias, pero soportó las flechas sin pestañear, como un elefante recibiendo una lluvia de flores. Disparó 25 flechas al Rakshasa en respuesta. Sus flechas cayeron como serpientes sobre la montaña Gandhamadana. Atravesado y sangrando, Gatotkacha decidió matar a Duryodhana. Olvidando el voto de su padre, tomó una poderosa lanza capaz de penetrar la roca. Resplandeció con un resplandor brillante cuando Gatotkacha la levantó para destruir a Duryodhana. Al ver al Kaurava en peligro, el líder de una división de elefantes, un rey llamado Vanga, animó a su elefante a avanzar. Se interpuso entre Duryodhana y el Rakshasa justo cuando la lanza era lanzada. Golpeado por la lanza llameante, el elefante murió y el rey saltó de su lomo. Duryodhana estaba furioso. Sus fuerzas eran derrotadas por todos lados. Ahora el hijo Rakshasa de Bhima se abalanzaba ante él como una montaña inamovible. ¿Cómo podría vencerlo? Pero teniendo presente su deber como Kshatriya, el príncipe Kaurava se mantuvo firme. Lanzó varias flechas abrasadoras que volaron hacia Gatotkacha como un cúmulo de cometas. El Rakshasa se movía con rapidez y esquivaba las flechas con destreza. Rugía repetidamente, petrificando a sus enemigos. Al oír sus rugidos, Bhishma temió por la vida de Duryodhana. Fue rápidamente a Drona y le dijo: por sus gritos parece que Gatotkacha está dominando al rey. Ninguna criatura puede vencer al hijo de Bhima. Solo tú puedes ayudar al rey. Ve de inmediato a rescatarlo, que te vaya bien. Drona se giró de inmediato hacia el rugido de Gatotkacha. Le seguían Ashvatthama, Kripa, Valika, Somadatta, Shalya, Burrishrava y otros grandes Kurus. Al llegar a Duryodhana, Drona se dio cuenta de que estaban apuros. Rápidamente disparó una lluvia de flechas contra Gatotkacha, mientras los demás Kurus atacaban al ejército Rakshasa con flechas, dardos y lanzas. El crujido de las cuerdas de los arcos al golpear las cercas de cuerda sonaban como el crepitar de los bambúes ardiendo en un incendio forestal. Los Kurus lanzaron sus lanzas contra los Rakshasas, que surcaron el aire como miles de serpientes virulentas. Al llegar a las fuerzas Kuru, Gatotkacha rió y se mantuvo firme. Con otro grito terrible estiró su enorme arco y disparó una flecha con punta de media luna que destruyó el arco de Drona. Con otras flechas atravesó a todos los Kurus que iban a la cabeza y rompió sus estandartes. Tan rápido como fue su movimiento que los Kurus apenas tuvieron la oportunidad de apuntarle con sus armas antes de ser alcanzados por sus flechas. La potencia de sus flechas los hizo tambalearse. Muchos de ellos se sentaron en las gradas de sus carros, aturdidos y heridos. Mientras los Kurus retrocedían ante el feroz ataque, Gatotkacha centró su atención en Duryodhana. Se abalanzó sobre él con la espada en alto. Al ver esto, los Kurus se recompusieron y lanzaron una lluvia de flechas contra el rugiente Rakshasa. Afligido, Gatotkacha se elevó al cielo como un águila. Sus rugidos llegaron a Yudhishthira, quien le dijo a Bhishma: estos son sin duda los rugidos de tu hijo. Sospecho que está siendo atacado por muchos enemigos poderosos. O el más importante de los hombres acude de inmediato en su ayuda.
Bhima obedeció la orden de su hermano y corrió hacia Gatotkacha, apoyado por otros guerreros pándavas en carro y una gran contingente de soldados. Al acercarse a su hijo lanzó su grito de guerra. Al oír los gritos de Bhima, los Kurus palidecieron de miedo. Mientras abalanzaban sobre ellos, muchos huyeron, pero los Kurus que iban a la cabeza se mantuvieron firmes. Se desató una violenta batalla entre ellos y las fuerzas combinadas de Gatotkacha y Bhima. Duryodhana reunió a sus tropas y regresaron a la lucha, solo para ser masacrados por los guerreros pándavas que cargaban. La tierra se llenó de los cuerpos mutilados de los combatientes de ambos bandos. El choque de las armas contra las armaduras era ensordecedor. Una densa nube de polvo rojo llenó el aire y nadie podía ver nada con claridad. En ese terrible y confuso encuentro, un amigo golpeó a otro amigo, incapaz de distinguirlo del enemigo. Gradualmente la tierra se cubrió de tanta sangre que la nube de polvo se disipó. Todo volvió a ser visible, revelando escenas de destrucción por doquier. Bhima y Gatotkacha arrasaron el campo como torbellinos, matando a miles de hombres. Duryodhana vio sus fuerzas superadas. Ordenó a Bhagadatta, el rey de Pragyostishta, que atacara a Bhima y a su hijo. El poderoso guerrero cabalgaba sobre un gran elefante no menos poderoso que Airavata. Respaldado por una vasta visión de guerreros elefantes, avanzó hacia Bhima gritando su desafío. Al verlo acercarse como una montaña en movimiento, los guerreros pándavas lo rodearon y atacaron a su elefante con numerosas flechas que hundieron en su costado. Herida por cientos de flechas, la enorme bestia parecía una colina decorada con vetas de tiza roja. Gritó de furia y se abalanzó sobre sus enemigos, pisoteando carros enteros con sus caballos, aurigas y guerreros. A pesar de sus heridas, el elefante no pudo ser detenido. El gobernante de los Dasharjas, Shatradeva, montado en otro elefante, corrió furioso hacia Bhagadatta. Los dos elefantes chocaron, pero la montura de Bhagadatta no se tambaleó. La montura de Shatradeva, sin embargo, se tambaleó hacia atrás. En rápida sucesión, Bhagadatta le lanzó 14 lanzas adornadas con gemas y provistas de largas puntas afiladas. Perforaron la armadura del elefante y lo hicieron tambalearse. Gritando de dolor, el elefante del monarca Dasharja giró y echó a correr, aplastando al ejército al que pertenecía. Bhagadatta rugió de alegría y azuzó a su propia bestia, que comenzó a desbocarse por el campo. El imparable elefante aplastó divisiones de soldados mientras corría de un lado a otro. Los pándavas se dispersaron y huyeron en todas direcciones gritando despavoridos. Gatotkacha desafió entonces a Bhagadatta con un rugido de ira. Adoptando una forma inmensa, lanzó un tridente llameante contra el elefante. Al volar, este emitió fuego. Bhagadatta disparó al instante una flecha con punta de media luna que cortó el tridente antes de que lo alcanzara. Cayó hecho pedazos a la tierra como un par de meteoritos caídos del cielo. Bhagadatta entonces arrojó una lanza contra el Rakshasa que ardía al volar. Gatotkacha saltó y atrapó la lanza. Gritando, la rompió entre sus muslos, mientras los pándavas vitoreaban. Enfurecido, Bhagadatta se abalanzó sobre los guerreros pándavas, respaldado por su división de elefantes, y se desató una feroz lucha. Gatotkacha mantuvo a raya a Bhagadatta